día, y hoy voy a estar dándoles la clase de ictericia neonatal y posteriormente va a estar la doctora Vado con la charla de síndrome de dificultad respiratoria. Les voy a pedir que si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, me paren nomás y la hagan en el momento, ¿está? Así vamos conversando y lo hacemos un poco interactivo. Bien, arrancamos entonces. ¿Qué es la ictericia neonatal? Bueno, la ictericia neonatal es un signo clínico, primero que nada, que es importante diferenciarlo de la hiperbilirrubinemia. La ictericia es la coloración amarillenta de piel y mucosas, como ustedes ya saben, que en el adulto se hace evidente por encima de los 2 miligramos por decilitro, pero que en el recién nacido se hace evidente por encima de los 5 miligramos por decilitro. La ictericia lo que traduce es un aumento de la bilirrubina en sangre, o sea, una hiperbilirrubinemia, que es el parámetro bioquímico, como dice acá, y que se manifiesta en el 60-70% de los recién nacidos de término y en el 80% de los recién nacidos de pretérmino, o sea, menores a 37 semanas. ¿No? Esa es la primera disquisición que es bien importante. Entonces, algunos de los elementos importantes de la hiperbilirrubinemia del recién nacido es que a límites muy altos puede causar neurotoxicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que puede generar un síndrome de tipo encefalopatía vinculado a la toxicidad de la bilirrubina. Entonces, lo primero importante que es un poco discutible esta diapositiva es el límite de los 20 miligramos por decilitro. ¿Tá? Habitualmente se toma ese punto de corte para realizar el estudio de imagen en el recién nacido, que es la resonancia, para ver si existen depósitos de bilirrubina en los ganglios basales y en los núcleos del tronco, es decir, en sustancia gris. Pero no quiere decir que todos los recién nacidos que tengan esas lesiones hayan tenido más de 20, ni que todos los recién nacidos que tienen más de 20 vayan a tener esas lesiones, ¿no? La patología neurológica crónica acá se le llama kernicterus. El kernicterus, si vamos a ser bien fijos, son los hallazgos anatomopatológicos vinculados a la encefalopatía bilirrubínica, que es el concepto que nosotros deberíamos poner ahí. La patología neurológica crónica es la encefalopatía bilirrubínica. Los hallazgos anatomopatológicos o de resonancia compatibles con la encefalopatía bilirrubínica se denominan kernicterus. ¿Se entendió esa diferencia? ¿Sí? ¿No? Sí, capaz que puede ser un poquito más lento. Bien, ¿Puedes repetir perfecto. de vuelta, por favor? Bien, sí, sí, claro. Ustedes frenenme bien que yo soy de hablar muy rápido y si no van a quedar entreverados. Entonces, lo que les decía es que el Carnicterus, en realidad con ese nombre, es específicamente, se tiene que referir específicamente a los hallazgos que nosotros tenemos desde el punto de vista anatómico. O sea, nosotros si lo vemos, vemos los elementos de encefalopatía bilirrubínica, por ejemplo, pedimos la resonancia y vemos que hay depósitos de bilirrubina en los ganglios basales o en el tronco, nosotros ahí podemos hablar de un kernicterus. O si el paciente fallece y nosotros pedimos una necropsia y en el sistema nervioso central se ve directamente los depósitos de bilirrubina, podemos llamarle kernicterus. Pero en realidad la patología neurológica crónica específica se llama encefalopatía bilirrubínica. Ahora sí, Y ahora sí. Sí, Sí. gracias. impecable, buenísimo. Bien, entonces, otra cosa importante es que en el pasado las causas más frecuentes de kernicterus o de ictericia patológica, que ahora vamos a entrar un poco en esas definiciones, era la isoinmunización RH, que es lo que ustedes conocen como el conflicto de grupos mayores a tipo RH. Y que el hecho de que hayan aparecido medidas terapéuticas como son la exsanguinotransfusión o medidas preventivas como es la administración de inmunoglobulina anti-D, han logrado que se disminuyan la cantidad de pacientes que tienen kernicterus o que tienen encefalopatía bilirrubínica. ¿Tá? Y todo esto, junto a la mejora de los tratamientos con fototerapia, han hecho que la encefalopatía bilirrubínica sea una cosa sumamente rara de ver. Bien, ¿qué pasa con el tema de la encefalopatía bilirrubínica? Bueno, en realidad se ha visto un resurgimiento en los últimos 10, 15 años vinculado a algunas conductas que nosotros como neonatólogos o algunos pediatras
han tomado vinculadas a la falta de percepción de riesgo por este tema. ¿Qué quiere decir? Es muy parecido a lo que sucede en la puerta de emergencia de pediatría con el sarampión. Es una cosa que uno no tiene tanto en la cabeza. ¿Por qué? Porque en realidad lo asocia con una patología que tiene muy, muy baja prevalencia, y si aparece uno tiende a asociarla con escasas consecuencias. Y sin embargo no es así, ni en el caso del sarampión, obviamente, ni en el caso de la encefalopatía bilirrubínica o de la ictericia. Entonces, los elementos que han coadyuvado a esto han sido la alta precoz. Nosotros ahora intentamos que los recién nacidos, si se puede, se vayan de alta en las primeras 48 horas de vida. La falta de advertencia a los padres del riesgo de la hiperbilirrubinemia. Esto tiene que ver con que nosotros durante un periodo de tiempo disminuimos nuestra percepción del riesgo sobre esta patología, y por el mismo motivo la ausencia de control por personal de salud. Nosotros, por suerte, hemos puesto en marcha mecanismos que nos aseguran disminuir la carga de morbimortalidad de esta patología. Pero a nivel internacional se han visto estos episodios de resurgimiento en diferentes ámbitos. Bien, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de bilirrubina? ¿Tienen idea? ¿Qué es la bilirrubina, chiquilines? ¿Alguno sabe? Sí, obvio, todos saben. Es parte del producto del catabolismo de los eritrocitos. ¿Te animás a hablar un poquito más alto que no te escuché? Perdón, es parte del producto del catabolismo de los eritrocitos. Bien, está bien. Se origina a partir de la destrucción del eritrocito. Bien, ¿y qué más? ¿Qué función cumple? Bien, la bilirrubina, ¿cómo te llamás? Porque no veo los nombres ahora, no sé dónde están. Franco. Franco. Bueno, como Franco decía, muy bien, la bilirrubina se origina a partir de la degradación del grupo M de los eritrocitos. No solo de los eritrocitos, porque hay otras, la mioglobina, por ejemplo, también tiene grupo M, y todas las degradaciones de los grupos de ligación de oxígeno son después transformados en bilirrubina. Eso es así. Y la bilirrubina se almacena bajo forma de sales biliares a nivel de la vesícula, y se libera junto con el bolo alimenticio para ayudar a la degradación y a la absorción de las grasas particularmente. ¿No? Entonces, el origen y el metabolismo de la bilirrubina son muy sencillos, ustedes ya lo conocen. Van a ver que tenemos, bueno, el catabolismo de los eritrocitos, la hematopoiesis inefectiva y después la destrucción de la mioglobina, entre otras proteínas. Lo que hacen es liberar biliverdina más monóxido de carbono, y esto se genera a través de las dos enzimas que están ahí. La idea no es entrar en el tema enzimático, me parece que no tiene demasiado sentido para ustedes ahora. Creo que lo importante a tener en cuenta es el primer punto que dice: el catabolismo de los eritrocitos es el que genera que después aparezca la bilirrubina. Otra cosa importante de todo esto es la albúmina juega un factor fundamental. ¿Por qué? Porque la bilirrubina indirecta va a estar unida a la albúmina para ir hasta el hígado. O sea que si tenemos poca albúmina, no se transporta la bilirrubina indirecta hacia el hígado. Y después tenemos una serie de enzimas que lo que hacen es introducir a la bilirrubina al hepatocito y después generar una glucononización de la bilirrubina para transformarla en bilirrubina directa. ¿Está? Entonces, lo grosero es eso: se destruyen glóbulos rojos, se transforma la bilirrubina en biliverdina, y eso está, se transforma en bilirrubina indirecta, la bilirrubina indirecta se une a la albúmina lo lleva al hígado, y en el hígado entra el hepatocito y se transforma en bilirrubina indirecta, que se libera a los canalículos biliares y se va hacia, ya sea la vía biliar principal o hacia el intestino directamente, en el caso de que sea necesario. Entonces, ¿qué pasa con la bilirrubina después de eso? O se elimina con la materia fecal, o entra en un circuito que se llama circulación enterohepática, que quiere decir que hay un grupo, un porcentaje de la bilirrubina que se libera del tracto digestivo, que es recaptada posteriormente para ser reutilizada en la digestión de las diferentes componentes del alimento.
¿Se entendió bien esto? ¿Hay alguna pregunta? Porque esto va a ser medio básico para después discutir todo el resto. Está bien. ¿Bien? Bárbaro. Bueno, les repito, cualquier pregunta me paran ustedes. ¿Está? Bien, entonces, los recién nacidos, a diferencia de los niños más grandes o los adultos, están predispuestos a tener una hiperbilirrubinemia. ¿Está? Hay varios elementos que se configuran dentro del recién nacido que hacen que esto suceda. Vamos a ir a verlos por lo menos uno por uno. Mayor número de eritrocitos. ¿Por qué tienen más eritrocitos los recién nacidos? Bueno, porque vienen de un ambiente hipóxico, que es el útero. ¿Tá? Tienen una menor PaO2, un menor tenor de oxígeno. Por lo tanto, para mejorar la distribución de ese oxígeno, tienen varios mecanismos, ¿no? El aumento del 2,3-fosfogliceratato, el aumento de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina fetal, y también el mayor número de eritrocitos. A su vez, los glóbulos rojos de los recién nacidos tienen un déficit intrínseco de espectrina, que es una proteína intraeritrocito que lo que hace es ayudar a la distensibilidad. Entonces, los glóbulos rojos de los recién nacidos son menos distensibles que los del adulto. Esto hace que tengan una menor sobrevida. Habitualmente, el glóbulo rojo de un adulto, ¿cuánto vive? ¿Tienen idea? 120 días. 120 días. Bien, ¿y el del recién nacido? 90. 90, exactamente. Bien, después los eritrocitos en proceso de destrucción, que eso siempre ayuda. La ingesta oral disminuida y escasa flora intestinal. ¿A qué vamos con esto? Es que bueno, que en realidad durante su vida fetal el bebé estaba recibiendo la alimentación a través de la placenta. Pero cuando nace tiene que empezar a alimentarse. Muchas veces cuando empieza a alimentarse nosotros tendemos a que solamente tome pecho, que es lo ideal, pero muchas veces la producción láctea de la madre está disminuida. Esto hace que no reciba la suficiente cantidad de aporte y por lo tanto eso haga que haya un desbalance en la flora intestinal. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros todos tenemos una colonización bacteriana que coadyuva en diferentes funciones de nuestro intestino. Esa flora intestinal tiene ciertas características genéricas que son específicas para cumplir las funciones que tienen determinadas. En el caso de los recién nacidos, esa flora todavía no está del todo definida. Entonces, muchas veces, las bacterias que crecen y que se adaptan más rápidamente a la ingesta oral disminuida no son aquellas que más se asocian a la microbiota que tenemos normalmente los adultos y que coadyuva a la alimentación. Entonces, esto hace que aumente una enzima que se llama beta-glucuronidasa, que está producida por esas bacterias, y que por lo tanto haya mayor degradación de la bilirrubina de directa a indirecta en el tubo digestivo, y que por lo tanto esa bilirrubina sea reabsorbida nuevamente hacia la circulación enterohepática. ¿Quedó claro esto? Pues me parece que salió medio entreverado. Más o menos, si puedes volverlo a repetir, yo te lo agradezco. Bien, repito, sí, claro. Cuando el recién nacido nace, la redundancia, la alimentación no siempre es óptima, entonces toma menor cantidad de leche de la que precisa, digamos. ¿tá? La leche es uno de los que lleva a que se formen nuestra microbiota intestinal, es decir, los gérmenes, los microorganismos que colonizan normalmente nuestro intestino y que cumplen una función en la degradación de los alimentos, en la funcionalidad intestinal y demás. Entonces, en el recién nacido, los que crecen son microorganismos que no colaboran demasiado. Entonces, lo que sucede es que esos microorganismos degradan la bilirrubina y hacen que la bilirrubina se absorba más. Ahora sí, un poco mejor. Ajá, sí, ahora sí. Gracias. ¿Se animan a hablar un poco más alto? Porque yo creo que es el volumen de mi computadora, pero no lo puedo solucionar, o sea que... Sí, perfecto, gracias. Impecable, gracias. Bien, entonces, después, insuficiente funcionalidad hepática, y sí, hay una inmadurez global de todos los sistemas en el recién nacido, y el hígado no es ajeno. Entonces, hay menos proteínas de las que tienen que transformar la bilirrubina indirecta en directa, hay menos proteínas que tienen que hacer entrar la bilirrubina al hepatocito, entonces eso hace que se metabolice menos.
y por lo tanto haya más hiperbilirrubinemia. Y después la presencia de sangrados y hematomas, porque obviamente la degradación de los eritrocitos lleva a un aumento de la bilirrubina. Entonces, como ustedes ven acá, estamos hablando de tres diferentes etapas del proceso, ¿verdad? Que puede haber o producción aumentada, o destrucción disminuida, o metabolización disminuida. Todo esto ayuda a que haya un aumento de la bilirrubina. Entonces, si ustedes me tuvieran que decir, ¿qué fracción de la bilirrubina aumenta con todos estos factores? ¿Cuál me diré o la indirecta? Tienen fruta igual, pero así lo conversamos por lo menos. Para mí es la indirecta, ¿no? Bien, estoy de acuerdo, es la indirecta. ¿Por qué? Porque todo esto hace que se produzca más bilirrubina indirecta y que no se metabolice y que no se elimine transformándose de vuelta en indirecta. Entonces, todos estos factores, es decir, la ictericia de la lactancia del recién nacido, o lo que antes se llamaba ictericia fisiológica, es una ictericia a predominio de la fracción indirecta. ¿Tá? Eso es bien importante. Bien, estos son los factores que se asocian a una hiperbilirrubinemia severa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tienen probabilidad de requerir tratamiento. Son lo que nosotros también, uno de esos nos llamamos ictericia patológica, pero esto básicamente serían factores de riesgo para tener hiperbilirrubinemia, y en particular hiperbilirrubinemia severa. Entonces, la aparición en las primeras 24 horas nos habla de que probablemente vaya a aumentar mucho los valores. La edad gestacional por debajo de las 37 semanas, particularmente los pretérminos tardíos, también están en alto riesgo de tener hiperbilirrubinemia severa. La alimentación con pecho directo exclusivo, por lo que hablábamos recién, que tiene un aumento de la pérdida de peso y una alteración en la colonización de la microbiota intestinal. Después, el nivel de bilirrubinemia en zonas de riesgo alto, que eso ahora lo vamos a conversar, y el hecho de que haya tenido un hijo anterior tratado con fototerapia. Bien. Entonces, ¿cuáles pueden ser los diferentes orígenes de la hiperbilirrubinemia? Bueno, lo primero es el incremento de la producción de bilirrubina, como hablábamos hoy. Y esto puede estar causado por diferentes cosas. Yo habitualmente lo he dividido un poco diferente a como está en la presentación, pero ustedes pueden ponerlo como quieran. Yo groseramente me gusta dividirlo como está acá, ¿sí? En hemolíticas y no hemolíticas. ¿Tá? Y dentro de las hemolíticas tenemos lo que a mí me gusta llamarle las que son inmunomediadas. Bueno, no es que me guste a mí, ¿no? Hay libros que lo arman así, a mí me gusta más leer esos libros, pero... Entonces, las que son inmunomediadas y las que no son inmunomediadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que por un lado separo los conflictos de grupo y por el otro lado el resto de las cosas. Entonces, dentro de las inmunomediadas, las más características son los conflictos de grupos mayores, tanto el conflicto RH como el AB0. ¿Tá? Entonces, cuando existe una incompatibilidad entre el grupo materno y el grupo del recién nacido, por ejemplo, si vamos al RH, que es más fácil en el sentido de que son solamente dos variantes. Si ustedes tienen una mamá que es RH negativo y un feto que es RH positivo, lo que nosotros tenemos es que durante el embarazo, durante la gestación, se dan microtransfusiones sanguíneas a nivel placentario entre el feto y la madre. Entonces, cuando los eritrocitos del feto entran al torrente sanguíneo de la madre y tienen un grupo de RH positivo que la madre no tiene, el sistema inmunitario de la madre reconoce eso como un antígeno. Entonces lo que hace es enviar elementos de complemento para destruir esos glóbulos rojos. Lo que sucede es que esas inmunoglobulinas y elementos del complemento que medían las inmunoglobulinas empiezan a pasar la placenta. No al principio, porque son IgM, y los IgM son muy pesados para atravesar la barrera hematoplacentaria, pero sí después cuando se empiezan a formar las inmunoglobulinas G. Entonces esas inmunoglobulinas empiezan a atravesar la placenta y a destruir el glóbulo rojo del recién nacido. ¿Tá? Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, lo primero es,
del grupo conflicto RH, que ¿a usted le parece que el primer bebé va a estar muy afectado por el conflicto RH? Va a tener más importancia, por ejemplo, en una segunda gestación o próximas, porque ya va a tener la inmunoglobulina G, ¿no? Exacto, exacto. Es así, sí. Cada embarazo con el conflicto RH va a ir siendo más grave. Las consecuencias van a ser peores. ¿Y por qué es esto? Y bueno, básicamente por cómo funciona nuestro sistema inmune, ¿no? Nosotros si nos vemos expuestos varias veces al mismo antígeno, nuestro sistema inmune ya al conocerlo va a tener una respuesta mucho más rápida y mucho más efectiva. Y por lo tanto vamos a tener esa aplicación. Entonces, los recién nacidos de madres con RH negativa que no una profilaxis van a tener cada vez resultados peores. Esto se aplica también para el grupo, para el AB0 y para los grupos menores, en el sentido de que las van a tener respuestas inmunomediadas muy parecidas. Pero el AB0 se va a manifestar con la misma gravedad desde el primer embarazo. ¿Tá? Esto en realidad se debe a que tanto los marcadores de membrana A y B están presentes en la placenta y por lo tanto hay una inmunización, un contacto antigénico más precoz y por lo tanto en el primer embarazo debe haber relaciones. ¿Tá? Pero no vale la pena entrar en eso. Entonces, vamos a volver un poco a donde veníamos. Entonces, la etiología puede ser hemolítica, y en las hemolíticas tenemos las inmunomediadas, que dentro de las inmunomediadas están el conflicto de grupos, y después tenemos las no inmunomediadas, es decir, causas que destruyen los glóbulos rojos, pero están dadas por inmunoglobulinas, que pueden ser los efectos enzimáticos de los eritrocitos, el glucosa difosfato de deshidrogenasa. La glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa actúa como antioxidante del eritrocito y lo que sucede es que cuando falla ese mecanismo antioxidante, defectos estructurales de los eritrocitos, como puede ser, por ejemplo, las tasemias, que en realidad son defectos estructurales de la hemoglobina, pero afectan la distensibilidad del eritrocito, y lo que hacen es que el eritrocito sea menos adaptable a las diferentes pasajes por diferentes capilares, y por eso se destruyen. Lo más clásico en el recién nacido, en realidad, más allá de la afectación de la talasemia para las cadenas de globina, es la esferocitosis. La esferocitosis hereditaria es una patología en la cual el glóbulo rojo tiene una forma, como el nombre indica, de esfera, y que no cambia para nada su forma cuando pasa por capilares, entonces se destruye. La administración de fármacos a la madre también pueden generar toxicidad y por lo tanto destruir los glóbulos rojos, particularmente cuando se están desarrollando en la médula ósea. Las infecciones y la sepsis, que también pueden disminuir y aumentar la destrucción de glóbulos rojos por la misma causa. Entonces, después que salimos de las hemolíticas, tenemos causas no hemolíticas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay otras causas que generan que haya muchos glóbulos rojos o muchos glóbulos rojos rotos y por lo tanto aumente la bilirrubina. Dentro de eso tenemos las hemorrágicas, como los cefalomatomas, la sangre digerida, las hemorragias, y tenemos el aumento del capital eritrocítico, es decir, la policitemia. Existen pacientes que tienen mayor predisposición a la policitemia, es decir, a tener más cantidad de glóbulos rojos. Los pequeños para la edad gestacional, por ejemplo, son uno de ellos, porque están acostumbrados a un ambiente hipóxico, entonces tienen mayor cantidad de glóbulos rojos. Y son el ejemplo más claro de paciente con un aumento de los glóbulos rojos como capital eritrocítico, digamos. También los hijos de madre diabética tienen el mismo problema. Tienen más cantidad de glóbulos rojos y por lo tanto los glóbulos rojos se destruyen más y por lo tanto tenemos más ictericia. Y después un aumento de la circulación intrahepática, que es un poco lo que hablábamos en las diapositivas anteriores. Bien. Estas son otras causas de ictericia que no son frecuentes y que tampoco son inmunomediadas. Muchas veces son, por ejemplo, si vemos las primeras, disminución de la captación y conjugación de la bilirrubina, o sea, de la conjugación hepática. Esto lo que es en realidad alteraciones tanto endocrinas como metabólicas asociadas a diferentes déficits enzimáticos. Y después la dificultad en la eliminación de la bilirrubina, que eso lo que tiene es que puede ser causas metabólicas o causas anatómicas, pero que también logran aumentar la bilirrubina indirecta.
Entonces, ¿cómo se presenta clásicamente desde el punto de vista clínico la hiperbilirrubinemia? Se presenta a través de la ictericia. La ictericia se empieza a visualizar en el recién nacido, como hablábamos hoy, a partir de 5 miligramos por decilitro. Lo que tiene en el recién nacido es que tiene una progresión cefalocaudal. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más bilirrubina tengamos en sangre, más cerca de los pies y de las palmas de la mano va a estar la afectación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que primero, si ustedes ven ahí, queda muy claro, ¿no? No necesariamente los valores son estáticos, eso de 5, 5 a 12, 8 a 16, etcétera, pero groseramente siguen ese patrón. Entonces, lo primero que se afecta es la cara, después va progresando de forma cefalocaudal, afectando el tórax, el abdomen, las piernas y después finalmente las manos y los pies. Y cuando existe compromiso de palmas y plantas, sabemos que está en un rango bastante alto de bilirrubina. Se llama clínica de Kramer. La escala de Kramer no necesariamente tiene una buena correlación con el valor de bilirrubina que tiene el paciente. ¿Qué quiere decir eso? Hay una gran diferencia entre lo que puedo mirar yo y lo que puede mirar otra persona. Y no necesariamente aquel que tenga mayor formación lo va a mirar de mejor forma. Hay un estudio de este servicio que lo que demostraba era que en realidad no hay una relación directa entre los años de formación y la agudeza para definir la ictericia desde el punto de vista clínico. Bien, entonces elementos importantes para valorar el origen de la bilirrubina desde el punto de vista clínico. Bueno, una importante correcta historia clínica perinatal, valorar el momento de aparición de ictericia, sabiendo que hay elementos horarios que nos hablan de elementos de ictericia patológica, presencia de coluria o hipoacolia, visceromegalias, anemia, alimentación, frecuencia y tipo de la alimentación y signos de afectación neurológica. Estos son elementos importantes para nosotros definir de dónde viene esa hiperbilirrubinemia, qué consecuencias nosotros podemos esperar y cómo tenemos que valorar a ese paciente y tratarlo. Entonces, manifestaciones clínicas en la encefalopatía bilirrubínica. Tenemos 3 fases clásicas. ¿tá? La primera es la fase temprana, que el paciente está como dormido, como que no come, como cansado. Una fase intermedia, donde el paciente ya está más reactivo, irritable, con un aumento de los reflejos, del área de toma de reflejos, con una hipertonía, y una fase tardía con convulsiones, apnea, fiebre y eventualmente coma y muerte. Esto puede progresar hacia la muerte del paciente, puede progresar hacia la encefalopatía crónica, que ahí vamos a tener una serie de elementos bastante clásicos que están descritos ahí, que nosotros en el periodo neonatal habitualmente no lo vemos. Bien. Entonces, ¿qué es la ictericia del desarrollo? La ictericia del desarrollo es la que nosotros más frecuentemente vamos a ver en nuestros recién nacidos. ¿tá? Es la que se produce por un aumento de la producción de bilirrubina, por destrucción de glóbulos rojos normal o esperable, un aumento de la reabsorción de la bilirrubina, por lo que decíamos hoy de la alteración de la microbiota intestinal, y una disminución en la depuración. Es una ictericia que aparece después de las 24 horas, que habitualmente dura entre una semana y 15 días, dependiendo si es recién nacido de término o pretérmino, que su aumento es exclusivo a expensas de la bilirrubina indirecta y que nosotros descartamos otras causas de ictericia. A diferencia de esta, tenemos la ictericia con criterios patológicos. ¿Qué quiere decir? Son los elementos que si nosotros los encontramos nos hacen pensar de que la ictericia es secundaria a algo, que no es una ictericia del desarrollo, que no es una ictericia, entre comillas, fisiológica, sino que tiene una causa subyacente que nosotros, además de tratar la ictericia, vamos a tener que valorar las causas subyacentes. Entonces, ¿cuáles son estos elementos que son bien importantes? Bueno, si aparecen las primeras 24 horas, nosotros tenemos que pensar que hay una causa de fondo. Si está presente por un periodo mayor a lo que nosotros tenemos pensado habitualmente, es decir, los 7 días para el término y los 14 días para el pretérmino, también tenemos que valorar algunas otras causas de ictericia. Después, el incremento de la bilirrubina mayor a 0,5 miligramos decilitro hora, que es lo que nosotros llamamos el ritmo de progresión. Si la ictericia tiene un ritmo de progresión alto, nosotros tenemos que pensar que existe una causa más allá de lo fisiológico para aumentar la bilirrubina. Si la bilirrubina sérica total aumenta más de 5 miligramos por día, o si la bilirrubina es más de 2 miligramos por litro, o más del 20% del total. Entonces,
Si aparece cualquiera de estos elementos en el paciente, nosotros tenemos que pensar que hay una causa para estudiar y una causa para tratar, ya sea un conflicto de grupo, ya sea una infección, ya sea una intoxicación, pero hay que tenerlo en cuenta. Lo más frecuentemente ustedes van a encontrarse con pacientes que tienen conflictos de grupo, y de todas estas que tenemos acá, lo más frecuentemente que van a ver es la aparición en las primeras 24 horas de vida, porque el conflicto de grupos es así como se manifiesta, y van a tener un alto ritmo de progresión. Esas son las cosas que ustedes con mayor frecuencia van a ver. Entonces, la ictericia de la lactancia es una ictericia que no es patológica, es una ictericia que no es patológica desde el punto de vista de criterios de ictericia patológica, que es frecuente, es la más frecuente de las que nosotros tenemos, es de aparición precoz, es decir, después de las 24 horas de vida, pero en el segundo día de vida no aparece después de los 7, 14 días, se debe a un bajo aporte calórico y a deshidratación, y esto lleva a un aumento de la circulación enterohepática. Es lo que hablábamos hoy, ¿verdad? Toma poco, tiene menos bacterias colonizando el intestino de las que precisa para poder tener una buena función intestinal, aumenta la enzima beta-glucuronidasa y por lo tanto se reabsorbe más cantidad de bilirrubina. Entonces ustedes ven acá que esto mejora con el tratamiento de la patología de base, es decir, mejora aumentando la alimentación. Entonces uno puede aumentar la cantidad de lactadas que tiene en el día, aumentar la cantidad de volumen que recibe en el día y controlar la correcta técnica de lactancia de la madre. Ustedes recuerden que, si bien esto parece trivial, nosotros vamos a estar evitando profundas y graves consecuencias que pueden durarle toda la vida al paciente. Después tenemos la ictericia por incompatibilidad de grupos. Como hablábamos hoy temprano también, la ictericia por incompatibilidad de grupos es una ictericia con criterios patológicos. ¿Por qué? Porque tiene una causa subyacente, porque se presenta habitualmente en las primeras 24 horas de vida y porque se presenta también con un alto ritmo de progreso. Hoy el conflicto de grupo es el AB0, pero esto no ha sido así siempre, ¿no? Habitualmente, como vimos al principio de la presentación, durante la mayor parte de la historia de los conflictos de grupo, el RH ha sido el más frecuente, pero hoy en día, debido a la disminución de la incidencia por la inmunoglobulina anti-D, que es lo que los ginecólogos llaman el WinRho, capaz que les suena más ese nombre, que se da alrededor de las 28 semanas, se ha disminuido la incidencia de conflicto RH y por lo tanto el más frecuente es el AB0. Acá hay una frase que es un poco al menos polémica que dice: la incompatibilidad AB0 es más frecuente pero menos severa que la incompatibilidad RH. A mí me gustaría que no se quedaran con ese concepto. La incompatibilidad AB0 es un conflicto de grupos al igual que el RH y sus consecuencias pueden ser igual de devastadoras. No quiere decir que por tener un conflicto RH vaya a tener mayor gravedad. Eso no es real. Bien, nosotros ¿cómo podemos determinar la bilirrubina? ¿Cuáles son las técnicas que nosotros tenemos? Bueno, lo clásico y más evidente es sacar sangre y medir la bilirrubina en sangre, la bilirrubinemia. Pero es difícil para hacer un método de screening, porque si nosotros decimos que entre el 60 y 80% de nuestros recién nacidos van a tener hiperbilirrubinemia, vamos a pincharlos a todos para saber a quién tratar y a quién no, vamos a tomar un criterio clínico para definir a quién tratar y a quién no. Bueno, hay métodos no invasivos que se han demostrado que tienen por lo menos suficiente evidencia como para utilizarlo de forma sistemática, y el que nosotros utilizamos acá es el Bilicare. Tanto Bilicare como Bilicheck son sistemas de control de bilirrubina transcutánea. Es decir, nosotros ponemos un sensor y a través lo que hace es liberar una luz roja, habitualmente el color es rojo. Entonces a través del ancho de onda lo que hace es medir la cantidad de bilirrubina que uno tiene en la piel. Tiene adecuada correlación con la bilirrubina en sangre hasta valores de 15 más o menos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos utilizarlo para controlar valores bajos de bilirrubina, pero si tenemos un valor cercano a 15, lo mejor es corroborarlo con sangre, porque ahí puede aumentar la dispersión entre una técnica y otra, y cuando aumenta la dispersión, disminuye el grado de certeza y hace que nosotros podamos tener valores mucho más altos sin que los estemos detectando, y por lo tanto consecuencias mucho más severas sin que nosotros las estemos detectando. Bien, ¿qué paraclínica vamos a pedir? Bien, el grupo sanguíneo materno y el recién nacido, que eso habitualmente se sacó en la paraclínica de cordón. El CUMS directo, que habitualmente también se sacó en la paraclínica de cordón.
la dosificación de bilirrubina sérica total, con las fracciones directa e indirecta, y un hemograma con reticulocitosis y lámina periférica. ¿Por qué vamos a sacar el hemograma? Y bueno, porque en realidad, si la ictericia está causada por un conflicto de grupos, también puede haber anemia, porque es una hemolítica. Perdón, y por lo tanto es importante que conozcamos qué grado de afectación hay en el capital eritrocítico total. Bien, vamos a tener diferentes criterios de severidad para clasificar la ictericia y la afectación hemolítica, pero no vamos a entrar en esto. Entonces, ¿qué es el normograma horario de Butani? Bueno, en realidad Butani es un investigador norteamericano que lo que hizo fue agarrar 7.000 recién nacidos en término y estudiar cómo se fue comportando la evolución de la bilirrubina en ellos. Y a partir de ahí construyó una gráfica que nos permite determinar qué recién nacidos tienen más riesgo de desarrollar ictericia grave después del alta. Están diciendo que no escuchan bien a veces. Sacate el video y que Sí. te escuchen solo el audio para mejorar el flujo de internet. ¿Está? Y ahí no, capaz que mejoramos. Y que ellos creo que ya tienen todos desactivados el video. ¿Está? Por el chat. Perdón, no me llegaban las notificaciones del chat, lo que pasa. Voy a ver si ahora se ve mejor, que apagué el video. No sé por qué no me llegaban las notificaciones del chat, perdón. Bueno, entonces, el normograma de Butani fue construido sobre una base de recién nacidos de término que podían presentar diferentes elementos clínicos, pero que no tenían conflictos de grupo y que eran mayores de 2.500 gramos. Entonces, la curva que se construye es esta. ¿Tá? Esta es la curva original de Butani, donde tenemos en el eje de las ordenadas la bilirrubina sérica y en el de las abscisas la edad del paciente en horas. Entonces se definen 3 zonas de riesgo. La zona de alto riesgo, la zona de riesgo intermedio, que a su vez se divide en zona de riesgo intermedio alto e intermedio bajo, y la zona de bajo riesgo. Entonces, ¿para quién ustedes van a poder aplicar esta curva? Ustedes van a poder aplicar esta curva para los recién nacidos de término, mayores a 2.500 gramos, y que no tengan conflictos de grupo. Entonces, en esos pacientes ustedes van a poder definir el riesgo que tienen de progresar hacia una hiperbilirrubinemia severa. ¿Cómo vamos a tratar a nuestros pacientes cuando tengan una ictericia que esté en rango de tratamiento? Bueno, lo vamos a tratar con fototerapia, ahora van a ver bien. Pero este tratamiento va a depender de una curva también, que es una curva que es una extrapolación matemática de la curva anterior que vimos y que nos permite definir qué niveles de bilirrubina nosotros tenemos que tener para cada recién nacido para tratarlo. El tratamiento va a ser con fototerapia, el tratamiento inicial lo va a ser siempre con fototerapia, independientemente del valor que tenga de bilirrubina. Y la eficacia va a depender directamente de la intensidad que tenga la luz, de la distancia de la luz al niño y de la superficie de exposición. Los dos conceptos más importantes van a ser que el tratamiento con fototerapia va a ser tiempo dependiente y superficie dependiente. ¿Cómo funciona la fototerapia? Bueno, lo que hace es, nosotros tenemos la bilirrubina que está depositada en la piel, entonces la luz va a generar un isómero diferente de la bilirrubina, se llama fotoisomerización la técnica, que se van a llamar ya sea fotobilirrubina o lumibilirrubina. Pero eso van a degradar la bilirrubina y van a permitir que se elimine por la orina mucho más fácilmente. Entonces se va a reabsorber y se va a eliminar por la orina. La luz blanca es la que habitualmente se utiliza más, es la luz que tiene diferentes anchos de onda, diferentes anchos de onda como la luz normal, pero la más efectiva es la luz azul, que tiene una longitud de onda de alrededor de 450 nanómetros. Esto debería disminuir aproximadamente el 50% de la bilirrubina indirecta en 24 horas.
Acá ustedes tienen los elementos que nosotros veníamos conversando. Ahí ven en la primera parte de la imagen que el ancho de onda que más frecuentemente, que más se asocia a una disminución efectiva de la bilirrubina, es la luz azulada, que está alrededor de los 450, 460 nanómetros, que tenemos que tener en cuenta la distancia. La distancia habitualmente es de 30 a 40 centímetros desde la luz hasta el recién nacido, que tenemos que maximizar el área expuesta del recién nacido para lograr un mejor resultado, y que tenemos el concepto de irradiancia, que es el que va a unir la distancia y la superficie expuesta y el espectro de la luz, para poder definir si la fototerapia está siendo efectiva o no. La fototerapia intensiva, en realidad, hoy en día todas las fototerapias que nosotros utilizamos cumplen los criterios de intensiva y son criterios específicos que tienen que ver con la velocidad y la irradiancia que tenga esa luz para poder bajar la bilirrubina. Esta es la curva que yo les decía hoy, que es la extrapolación logarítmica de la curva de Butani. Lo que hace es definir niveles de tratamiento, niveles de necesidad de tratamiento. Acá se identifican tres curvas. La curva de más arriba es la curva para los recién nacidos que tienen menor riesgo. El riesgo se va a definir en esta curva diferente a la otra. En esta curva el riesgo está definido por la edad gestacional y por el hecho que te presente o no factores de riesgo. Los factores de riesgo más clásicos son los conflictos de grupo. O sea, básicamente ustedes van a venir acá a fijarse en los pacientes si tienen o no conflicto de grupo y si son mayores o menores a 38 semanas o a 37 semanas, según la curva. O sea, a 35, perdón. Entonces, los neonatos de bajo riesgo van a ser aquellos que tengan más de 38 semanas y que además no tengan conflicto de grupo. Van a ser los que van a entrar en la curva de más arriba. Es decir, para tener que tratarlos, su valor de bilirrubina correlacionado con las horas de vida va a tener que estar por encima de la curva superior. Los de riesgo medio son aquellos pacientes que tienen más de 38 semanas y que tienen factores de riesgo, es decir, que tienen un conflicto de grupo, o aquellos pacientes que tienen entre 35 y 37 semanas y no tienen conflictos de grupo. Los neonatos de alto riesgo son aquellos que tienen menos de 38 semanas, es decir, que tienen entre 35 y 37 semanas y que tienen factores de riesgo. Y ahí nos vamos a fijar en la curva más inferior. Y ahí, si superan esa curva, los vamos a tratar. Para los pretérminos menores a 35 semanas, hay una curva que es diferente, que es muy similar a esta, pero es diferente en cuanto a sus valores. Por eso se va a tener que utilizar una curva específica. Y y ahora vamos a ver que hay otro tratamiento, que es la exsanguinotransfusión, que es la que se usa cuando los valores de bilirrubina son mucho más graves y mucho más precoces, y que tiene una curva también muy parecida, con diferentes valores obviamente, para ver si se pone en marcha o no ese tratamiento. Esto es una cosa que ha quedado antigua, las complicaciones de la fototerapia. Hoy en día no se observan complicaciones de la fototerapia agudas. Hay algunos estudios, pero que ninguno está hecho en humanos, que habla de efectos adversos sobre el crecimiento celular, daños en las membranas celulares, rotura de las cadenas de ADN, oxidación de ácidos grasos y vitaminas, que podrían llevar a un aumento de la incidencia de cáncer en la infancia. No hay ningún estudio con suficiente peso estadístico para decir que esto realmente es así. Bien, la inmunoglobulina, durante un tiempo, para evitar la realización del exsanguinotransfusión, que es la técnica más avanzada para bajar rápidamente la bilirrubina en aquellos que están expuestos a una probable encefalopatía bilirrubínica, se utilizaba inmunoglobulina para evitar esa técnica, porque es una técnica con múltiples complicaciones y múltiples dificultades. Pero en realidad muchos estudios han demostrado que no tiene ningún tipo de eficacia y que los efectos adversos, como son la fiebre, la meningitis, la hiperviscosidad, etc., son mucho más frecuentes que los potenciales efectos beneficiosos, que la verdad es que no se han demostrado. Entonces hoy en día no hay recomendación formal de utilizar la inmunoglobulina. Esto es lo que les va a decir, estos artículos es lo que dicen básicamente. Bien, esta es la curva que mencionaba hoy, la guía de exsanguinotransfusión. Si ustedes ven los valores altos, mucho más precoces que los valores que veíamos en la curva de fototerapia. La exsanguinotransfusión se va a utilizar para los valores más altos y no está exenta de complicaciones.
¿Qué es la hexaminotransfusión? Yo pensé que lo aclaraba acá, pero no. La hexaminotransfusión lo que es básicamente ustedes cateterizan el cordón umbilical, tanto la vena como la arteria, y van sacando volúmenes de sangre del recién nacido y poniendo volúmenes de sangre hacia afuera. Y controlando que la cantidad de sangre que se pone y que se saca sea la misma para que no haya un shock hemodinámico, básicamente, por anemia aguda. Entonces, lo que pasa con esto es que al intercambiar tanta sangre, se dan desbalances iónicos, aumenta el potencial de sangrado, el potencial de infección, y por lo tanto hay múltiples complicaciones asociadas a esta técnica. Entonces es una cosa que nosotros realmente tratamos de evitar y le tenemos bastante respeto. Los estudios que nosotros debemos utilizar para valorar la potencial lesión a largo plazo son estos: potenciales auditivos, valoración oftalmológica y resonancia magnética. Habitualmente, los potenciales auditivos se le piden a todos aquellos recién nacidos que tengan un valor mayor a 15 de bilirrubina en algún momento, y la resonancia magnética se le pide a todos aquellos que tengan un valor mayor a 25 miligramos por decilitro en algún momento de su internación. Bien, y esto es lo que nosotros habíamos hablado al principio, los hallazgos de resonancia o los hallazgos de anatomía patológica en los pacientes con encefalopatía bilirrubínica, que nosotros denominamos estos hallazgos kernícteros. Bien, ¿dudas, preguntas? No, Impecable. Bueno, cualquier cosa, yo les voy a dejar mi mail en el chat, y si ustedes tienen alguna duda, me mandan nomás. perfecto, gracias. Ahora en un ratito ya empieza la otra clase, así que voy a dejar abierto por acá. Bien. Cualquier cosa estoy a las órdenes, chiquilines. Que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.